Buenas tardes, hoy vamos a ver rápidamente lo que son gráficos y vamos a ver lo que son tablas y gráficos dinámicos. Aunque el tema de gráficos puntualmente no se los voy a evaluar, no va a haber taller de gráficos, si quiero que sea el punto de partida para pasar a lo que son los gráficos dinámicos. eh, Nos va a servir para identificar por qué son tan útiles los gráficos dinámicos y también les va a servir a ustedes para identificar más en el ámbito laboral cuándo van a necesitar gráficos y cuándo gráficos dinámicos, porque a veces es algo tan sencillo que no hay necesidad de elaborar un gráfico dinámico. Eh, Igual que cuando vimos formato condicional, yo les hice una explicación eh, que era como una introducción y pues ya quedaba en ustedes el revisar ya fuera el archivo que les dejé o tutoriales en YouTube o ayudas de Excel, lo que fuera, para ampliar temas de formato condicional, asimismo con el tema de los gráficos. Para esta ocasión no vamos a usar diapositivas, vamos a usar este archivo. Listo. Y vamos a empezar porque aquí en el menú insertar aparecen unos gráficos, todos los tipos de gráficos y gráficos recomendados. Siempre que yo seleccione los datos para el gráfico, automáticamente Excel me va a recomendar algunos gráficos. Eh, Se supone que son los gráficos que yo necesito, pero no siempre pasa eso. Entonces vamos a empezar por qué pasa si yo aquí le doy gráficos recomendados. Si se dan cuenta, yo tenía el cursor por fuera de la tabla, pero aquí Excel me recomienda unos datos. ¿Qué datos me está, unos gráficos, qué gráficos me está recomendando y por qué? Automáticamente Excel toma esta tabla que yo tenía al lado y empieza a sugerir estos gráficos. Si yo me voy a todos los gráficos, pues valga la redundancia, ahí van a encontrar todas las posibilidades de gráficos que hay para hacer con Excel. Repito, no vamos a verlos todos. Me interesa que conozcan el menú, que aprendan a insertar los gráficos a partir de algo sencillo. Y pues ya va muy en el trabajo, en la investigación, en la asignatura que estén viendo, el tipo de gráfico que puedan requerir. Si yo me voy aquí a seleccionar otro tipo de gráficos, hay algunos que no me muestran nada, como este. Hay otros que sí, según los datos que Excel selecciona automáticamente. Ahí ustedes se pueden poner a revisar. ¿De qué trata esta tabla? Esa tabla de tasas es la misma que tienen en el examen final. ¿Qué hice? Le cambié aquí el nombre por el número del mes para aquí llegar a colocar la fecha. ¿Qué tipo de gráfico quiero yo con esta tabla? Quiero un gráfico lineal de tendencia que me muestre cada una de las tasas de TF e IBR en cada una de las fechas. Es decir, que sería este de acá. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que me está mostrando en el eje X
no es la fecha, sino estos X que yo tengo acá. Inicia en 13, termina en 143. Aquí me está mostrando el año. Aquí pueden confirmar que es el año, la línea anaranjada. DTF e IBR me está mostrando, no se alcanza a distinguir la línea gris. ¿Por qué? Si aquí yo ya tengo una escala de 500, 500, 1000, 1500, 2000, si hablamos ya de un 5%, puede subir, bajar 2%, 10%, lo que sea, no se va a identificar una variación y se va a ver muy pegado al eje X. No importa, ya vamos a ver cómo se cambian esos datos. Selecciono ese gráfico, efectivamente me muestra eso. Si la tabla que yo tenía estaba completa con el gráfico que yo quería, lo más probable es que no deba realizar modificaciones, sino que ya quedó mi gráfico tal como lo quería. Pues más allá de añadirle el título del gráfico, ya vamos a ver esas cositas, pero no pasa en este caso. Entonces le doy clic en, perdón, ¿dónde es? No, ese tampoco, acá. Y le doy clic en seleccionar datos. Entonces aquí me muestra pues, lo que me está graficando. La fecha no me la graficó. Voy a quitar el mes, no me interesa. Voy a quitar el año. Si se dan cuenta, tengo ya, como lo único que estoy graficando es DTF e IBR, tasas pues que van muy de la mano, ya me cambia la escala que está trabajando acá y ya no estamos hablando de 500, 1000, 1500, 2000, sino de 1% es la escala. ¿Qué me faltaría? Van a quitar la fecha. Que aquí en el eje X no aparezcan estos valores, sino la fecha. Entonces me voy a editar, voy a borrar todo eso, a seleccionar rango de rótulos del eje y selecciono la fecha. A aceptar. Esa es la gráfica que queríamos. ¿Qué haría falta si lo deseamos? Título del gráfico, no sé, vamos a colocarle evolución, tasas, el nombre que le quieran colocar. Aquí donde dice elementos de gráfico, aquí ya ustedes seleccionan si va a ir el nombre de los ejes o no, pues el horizontal, el vertical, los títulos de los ejes. En este momento no lo tiene, perdón, ese se me fue. Pero si yo me paro ahí, noten que aparece aquí título del eje y aquí título del eje. ¿Cuáles serían los ejes en este caso? Pues fecha y tasa, el nombre que ustedes le quieran colocar. Título del gráfico, pues ahí se lo puse. Ya aquí, si lo quiero encima del gráfico, superpuesto. Aquí en más opciones, que el color, el relleno del título. Etiquetas de datos, en este caso no es muy práctico. Pero si yo selecciono qué pasa con esas etiquetas de datos, me va a colocar el valor que corresponde a cada punto. En este caso no es muy útil.
tabla de datos, barras de error, bueno. Líneas de cuadrícula, son esas que ven ahí, leyenda, barras ascendentes, descendentes, bueno, eso casi no lo utilizo, la verdad. Ese sería mi gráfico. Ya si quiero cambiarle colores, como les digo, la idea es que ustedes se pongan a revisar. Sé que muchos de ustedes por temas laborales o de otras asignaturas ya han manejado los gráficos y no es nuevo lo que les estoy diciendo. Bueno, pero ¿qué pasa? Y eso también es común. Si yo quiero en un mismo gráfico incluir series en las que hay bastante variación. Ejemplo, quiero graficar las tasas y el año. Supongan que es otra variable que realmente uno necesitará graficar. Me voy aquí a seleccionar datos. Lo primero es agregar. Ya vimos cómo quito las series, voy a agregarlo. Nombre de la serie, el año. Valores de la serie. Selecciono los valores, aceptar. Y aceptar. Pero pasa lo que teníamos antes. Aquí voy a ver el año. Aquí BRDTF no se alcanza a ver realmente lo que queremos apreciar de la gráfica. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Aquí es cuando se usa eje primario, eje secundario. Es decir, voy a colocar unas variables con una escala a este lado y otras variables con una escala completamente diferente a este lado. Primero selecciono la variable a la que quiero darle otra escala, en este caso el año. Le doy clic derecho, dar formato a serie de datos. Y noten que aquí me aparece que está en el eje principal. Si yo me fuera a seleccionar cualquiera de las otras series, me van a aparecer en eje principal. Lo que voy a hacer es colocarlo en eje secundario. Entonces, tenemos la misma gráfica de las tasas de TF e IBR con esta escala, con este eje que está en porcentaje y de 1 en 1, 1%, 2%, 3%, etc. Y tenemos esta serie que es el año con el eje secundario, que entonces la escala ya no es cada 1%, sino cada 2 y empieza desde el 2010, aquí abajo. Eso también lo van a necesitar. No se ha utilizado cualquier cantidad de gráficas con eje primario, eje secundario. Importante entonces primero darse cuenta cuáles son las variables que necesito graficar. Si el gráfico automáticamente me toma algunas variables que no necesito, eliminarlas, o si me hizo falta añadir una, pues agregarla. Debo revisar cómo quedó el gráfico, si está bien o si hace falta que yo a alguna variable le coloque en eje secundario. Noten que acá aparece eje secundario, este eje principal y este eje principal. Si yo por algún motivo quisiera colocar esta en eje secundario, sencillamente lo agrego. Claro, ahí cambia completamente la gráfica, pero es para mostrarles que ustedes pueden colocar cuántas variables deseen en eje principal y cuántas variables deseen en eje secundario. Voy a dejarlo nuevamente en eje principal. Van a encontrar ustedes, si quisieran,
cambiar el tipo de gráfico acá, que no quería de líneas, quería de columnas, perdón, circular, lo que fuera. Claro, ahí les va a mostrar cosas que no tienen sentido en varios gráficos porque efectivamente son para otras cosas. El circular es el típico gráfico que se utiliza cuando ustedes realizan una encuesta, obtienen los resultados, tanto por ciento son mujeres, tanto por ciento son hombres, o tantas personas son estrato 1, 2, 3, 4, 5, ese tipo de gráficos. Y ya ustedes irán viendo, pero ahí es donde se cambia el tipo de gráfico. Aquí ya es si le quiero colocar decoración, colorcitos. Si es muy importante, aquí ya ustedes se meten con lo de cambiar colores, todo eso, ya sea todo el gráfico, alguna serie que yo quiero esta no gris, sino la quiero de otro color, se lo cambio acá, la quiero negra. A veces cuando estamos presentando datos, pues sí es importante no decir mentiras ni modificar la información jamás, pero a veces sí queremos resaltar más una información que otra y que alguna otra información de pronto pase más desapercibida, y el juego de los colores es importante, pero bueno, eso ya es otro tema. Ya aquí pues bueno, si la quiero más pequeño, más grande, bueno, si yo lo muevo así, ahí que hice, presioné botón izquierdo, lo sigo manteniendo presionado y estoy moviendo el mouse, pero le puedo cambiar la proporción de la gráfica. ¿Qué hago para que no me cambie la proporción? Al moverlo presiono Shift, estoy manteniendo oprimido el botón izquierdo y Shift para que mantenga la proporción al agrandarlo o al ponerlo más pequeño. Depende del gráfico, puede que yo solo lo requiera agrandar un poco, como puede que me quede mejor en otra hoja. Sencillamente le doy clic derecho, mover gráfico, le voy a colocar hoja nueva, colocar tazas o el nombre que le quieran colocar. Perdón, no le puedo colocar ese nombre a la hoja. Gráfico tazas. Y tengo una hoja solo para el gráfico. Ya ustedes determinarán si por la cantidad de información, en fin, les queda mejor en una hoja, les queda mejor aquí como lo teníamos. También depende si quiero mostrar varios gráficos simultáneamente o analizar uno a uno. Todo eso lo hacemos ahí. Voy a dejarlo acá. Quiero que vayamos a un gráfico que es de mapa. Si yo tengo datos de algún país, algún departamento, alguna provincia, yo puedo generar gráficos de mapa. Por supuesto depende, no va a ser lo mismo si tengo nombres de municipios poco conocidos que si tengo el nombre de países muy conocidos. Voy a inventarme, no sé, ciudad, ventas. Coloquemos Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla. 2000, 5000, 100, 3500, 10000. Igual en insertar gráficos, pero vean este de mapas. Igual le puedo pedir gráficos recomendados. Estos son los que me recomendó. Dentro de los que me recomienda está este mapa.
voy a seleccionarlo. Se supone que ahí aparecería de un color distinto Bogotá, de un color distinto Medellín. ¿Por qué no aparece? Vuelvo y repito, no es lo mismo si yo estoy usando lugares conocidos, no tan conocidos, países, departamentos, ciudades. Claro, para nosotros es conocido. Pero vayan y pregúntenle a una persona de afuera si conoce todas esas ciudades. Igual aquí me puedo poner a jugar con muéstreme la etiqueta de datos, no me muestra, me aparecen unos puntos, ahí está Medellín, aquí está Cali, Bogotá, Barranquilla, ¿cuál me falta? No recuerdo. Vamos a hacer ahora también un gráfico de mapa, pero ya no va a tomar ciudades de Colombia, va a tomar países de Latinoamérica. No sé, voy a dejar este en una hoja nueva. Mapa 1. ¿No? Voy a colocar por aquí país, no sé, puntaje, lo que sea. Coloquemos Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador. Puedo colocar la cantidad que sea, no importa. ¿Qué sé? 100, 90, 80, mole 95, 60 y voy a repetir uno. Repitamos este 80. Voy a seleccionar todo igual, insertar gráficos recomendados y voy a seleccionar este. Me está tomando automáticamente Suramérica. Ya es un poco más claro por los colores. Tengo este de un color, este de otro, pues muy parecidos, pero ay, perdón. No, quiero cambiar. Bueno, dejemos ese por lo pronto. Título de gráfico ahora se lo ponemos. Leyenda quitemos la etiqueta de datos. Le voy a dar más opciones. Entonces, nombre de la categoría. Ahí automáticamente me coloca, o si quiero dejarle solo el valor. Voy a colocarlo en otra hoja. A ver, gráfico mapa 2, ya, mucho mejor. Noten que aquí ya es distinto que cuando estaba seleccionando las ciudades. Aquí mucho más fácil me reconoció Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina. Me coloca los nombres, los valores, a diferencia del otro. Igual puede ser de Europa, de Norteamérica,
Estaba buscando una opción, se me perdió. Pero bueno, por lo pronto dejémoslo ahí. Listo. Dejémoslo a la derecha. Esos son los gráficos de mapa. Realmente es algo muy sencillo. No sé, pongámosle puntaje Sudamérica, lo que sea. Es algo muy sencillo. Lo puedo hacer igual cuando dentro de la información tengo datos geográficos, nombres de países, departamentos, provincias, ciudades, ¿no? Lo único que yo tuve que hacer fue seleccionar el tipo de gráfico de mapa y él automáticamente lo hacía. Aquí tenía ciudades, aquí países, lo hice así para que vieran la diferencia. Este realmente no es que me sirva mucho. Este sí me sirve más. Eso sería el gráfico de mapas. Vamos a hacer un puente entre gráficos y gráficos dinámicos. Tengo esta tabla que ustedes ya conocen. Nombre del cliente, el valor de la venta, el nombre del vendedor, el canal, la calificación. Voy a darle a insertar gráficos recomendados. Vean lo que me recomienda, pero a diferencia de los otros que me estaba recomendando antes, noten que aquí en la parte superior derecha de cada gráfico que me recomienda aparece un icono. Ese icono significa que es un gráfico dinámico. Aquí que me está mostrando ventas de cada vendedor, el número de veces que está cada vendedor, la calificación de cliente sumatoria, ojo, aquí la está sumando, por vendedor, en fin, el número de ventas que fue presencial, teléfono, internet, en fin, hay distintas sugerencias, pero todos esos son gráficos dinámicos. Perdón, no quería insertarlo todavía. Se me fue. Quiero seguir acá. ¿Qué pasa si yo no utilizo? Esos gráficos normalmente son los que se utilizan, pero ¿qué pasa si yo no eligiera un gráfico dinámico? ¿Qué tipos de gráficos puedo tener? Creo que no son muy útiles. Ahí le está mostrando los recomendados y pues tampoco es que sean muy útiles, ¿no? Si me voy a todos los gráficos, por ejemplo, lo que yo quisiera sería un gráfico de columnas que me muestre el total de venta, la venta promedio, lo que sea de cada vendedor. Pero si yo aquí selecciono columnas, vean lo que me muestra. ¿Por qué? Porque cada vendedor que aparece aquí, así esté repetido, lo toma como un ítem diferente. Este Julio Benavides es diferente a este Julio Benavides, y así sucesivamente con cada uno de los vendedores, aunque son solo 6, creo. Estaríamos hablando de que me toma 500 ítems para el gráfico. Y si yo utilizo 500 ítems para el gráfico de columna, de línea, del que sea, pues me va a tomar ya sea valor de venta, ya sea calificación del cliente, para cada vendedor o para cada cliente, en fin.
o para cada canal igual, una vez internet, luego teléfono, luego otra vez teléfono, luego otra vez teléfono, así sucesivamente. Cosa que no pasa con los gráficos dinámicos. Ahí sí yo le puedo pedir, muéstreme por cliente, muéstreme por vendedor, muéstreme por canal, por valor de venta, lo que sea. Aquí empezamos entonces con lo que son tablas y gráficas dinámicos. Para cerrar el tema de gráficos, que realmente era muy breve esa explicación, les mostré cómo se insertan gráficos recomendados. Si hablé puntualmente de mapas, vuelvo y digo, depende de lo que estén haciendo, puede que lo necesiten, puede que no, pero sí es importante que lo conozcan. Varias personas lo desconocen, bueno, saben cómo añadir series, eliminar, modificar el eje X, eje principal, eje secundario, el tema de los colores. Igual les mostré por dónde, como les digo, todo eso les deseo que ustedes revisen. Ya por la naturaleza del trabajo de cada uno se va familiarizando con un tipo de gráfico, con algún grupo de gráficos en específico. Uno no llega a utilizar absolutamente todos los gráficos a la vez. Hay unos que uno los llega a conocer y jamás los utiliza. Y ese es el tema de gráficos. Mostré aquí esta tabla para hacer el puente y mostrarles, aquí ya no me sirve un gráfico común y corriente, voy a pasar a gráfico dinámico y empezamos tablas y gráficos dinámicos. El tema de tablas y gráficos dinámicos también es muy fácil y muy útil. ¿Qué voy a hacer? Aquí también en insertar aparece tabla dinámica recomendada, tabla, bueno, otras cosas. Por aquí está gráfico dinámico y tabla dinámica. Por lo general, yo utilizo gráfico dinámico y tabla dinámica. Se manejan exactamente de la misma manera. Voy a seleccionar gráfico dinámico y tabla dinámica. Por defecto me tomo esta tabla, verifico si sí es esa la que necesito, la dejo. Yo puedo pedirle que me lo inserte en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente en una celda específica. Lo voy a dejar en nueva hoja de cálculo y aceptar. Si yo hubiera seleccionado solo tabla dinámica, me aparece exactamente el mismo menú de acá, pero solo me aparece este cuadrito de tabla dinámica, no me aparece este de gráfico dinámico. Y lo mismo, si solo hubiera seleccionado gráfico dinámico, me aparece aquí el campo de gráfico dinámico, no me aparece el de tabla dinámica, y aquí me aparece exactamente lo mismo. Voy a quitarles mi video, que si voy a necesitarlo. Bueno, dejémoslo por acá pues. Listo. Aquí, ¿qué les va a aparecer? Los nombres de los datos que ustedes tienen. En este caso, pues va a aparecer número, cliente, ventas, vendedor, canal, calificación, cliente. Aquí aparece filtro, leyenda, eje, valores. Voy a empezar por colocar aquí los vendedores. Noten que ahí se me coloca una vez a cada vendedor, no me lo repite, o lo va a colocar acá. Son 3, 6, 8 vendedores. A la vez que va trabajando Excel la tabla, va trabajando el gráfico. Por lo pronto no aparece nada porque no tengo datos.
solo tengo ahí un listado de vendedores. Ya si lo tengo acá o si lo tengo acá, ¿no? Resulta que quiero ver las ventas de cada uno. Entonces ya lo coloco en valores. Y él me está colocando el total de ventas de cada uno. ¿Y qué gráfico estoy obteniendo? El gráfico dinámico que veíamos anteriormente. Antes de continuar, quiero mostrarles aquí a lo que yo coloque como valores. Yo lo puedo configurar. Le doy aquí configuración del campo valor. Y entonces primero selecciono si quiero que me lo sume, que me lo cuente, que un promedio que me muestre el valor máximo, el mínimo, el producto, en fin. La desviación, ¿no? Aquí quiero totalizar, lo dejo así. El nombre que yo le quiera colocar, vamos a dejarle solo ventas. El formato de número, antes quiero que me lo muestre número, quiero usar separador de miles sin decimales. Y ok, no le puedo colocar ese nombre. Coloquemos ventas totales. Aquí el tema del gráfico, ya para los colores, los ejes, se maneja igual que con los gráficos anteriores. La diferencia es cómo construyo el gráfico, ¿sí? Y el tipo de gráfico que puedo obtener. Supongamos ahora que yo quiero ver igual las ventas de cada vendedor, pero que hizo en cada canal. Ok, entonces voy a colocar canal acá. Y noten que ya no me muestra solo los 87.000 de Edgar, sino me lo discrimina. 39.000 fueron presencial, 17.500 por teléfono, 30.500 por internet. Y así sucesivamente con cada uno. Y aquí esa es la gráfica que obtengo. Igual me muestra lo de cada uno, pero me muestra cuánto fue presencial, cuánto telefónico, cuánto por internet. Yo puedo haber colocado, voy a quitar por ejemplo este canal, voy a colocar aquí vendedor y aquí canal. Noten que la información que yo obtengo en la tabla es la misma ordenada de otra manera. Aquí me está colocando el canal y aquí los vendedores y es la misma información, pero el gráfico sí cambia. ¿Por qué? Porque anteriormente yo tenía aquí a los vendedores y me mostraba cuánto en cada canal. Ahora es al revés, aquí tengo cada canal y me muestra cuánto hizo cada vendedor. Estoy obteniendo la misma información en realidad, pero expresada de manera diferente. Voy a volver a hacer el cambio. Vean que cuando yo me paro fuera de la tabla o del gráfico, desaparece el cuadro de acá. Si yo selecciono el gráfico o la tabla, ahí aparece. Igual voy a quitar vendedor, canal, por lo pronto solo me quedaron aquí ventas totales. Voy a volver a colocar aquí vendedor, aquí canal. Usualmente a ustedes no les van a pedir ni en el trabajo ni en ningún proceso de selección haga una tabla dinámica en la que en el eje X ubique esto, en el que en valores ubique esto, en el que en leyenda ubique esto, en el que filtro ubique esto, sino muéstrame por medio de una tabla dinámica esta información, y es decisión de ustedes que colocan en eje, que colocan en leyenda, que colocan en valores,
qué configuración le dan a los valores, si suma, si recuento, ¿no? Si le colocan separador de miles, decimales, lo que sea. Ahora vamos a suponer que quiero ver esa misma información, cuánto vendió cada vendedor en cada canal, pero quiero ver en la que la calificación del cliente fue 4 o 3, el valor que quieran. Entonces, ahí yo no tengo que cambiar nada, sé que así es como la quiero ver: vendedores, canales, la venta total. Ok, pero quiero que me muestre solo una puntuación en específico. Ahí es cuando empiezo a utilizar filtros. Entonces voy a agregar aquí a filtros calificación del cliente. Por lo pronto sigo teniendo la misma información, pero me aparece esto acá. Ejemplo, yo quiero seleccionar en todas las que fueron 5, aceptar, y cambia el resultado. ¿Por qué? Me está mostrando efectivamente la venta total de cada vendedor en cada canal, pero únicamente las que obtuvieron 5. O las que obtuvieron 4, bueno, según lo que requiera. Yo quiero varios filtros a la vez. Tengo aquí la opción de seleccionar varios filtros. Ejemplo, los que sacaron más de 4. Pues selecciono 4, 4, 5 y 5. Que el filtro no era la calificación del cliente, sino algún cliente en específico. Voy a quitar calificación del cliente, automáticamente desaparece el filtro. Voy a agregar cliente a filtros. Por algún motivo, no sé, quiero ver puntualmente este cliente. Pasa muchísimo, sobre todo cuando se está trabajando no clientes pequeños, todo lo contrario, cuando estoy trabajando clientes grandes, importantes para la compañía. Bueno, si de pronto no es un cliente de venta grande por un tema estratégico, también puede resultar importante para mí estudiar un cliente. Entonces quiero ver, bueno, quiénes son los que han estado vendiendo a ese cliente. No sé, y puedo tener distinta información, en qué fechas, para saber con qué periodicidad compra, los montos o qué producto es el que compra, en fin. Ahí estoy viendo solo de Jonathan Smith. Ok, a él le han vendido solo estas 4 personas. Quiero ver a Adrián Rivera, por ejemplo. Estas 4 personas, estos valores de venta. Voy a seleccionar aquí todos, es decir, estoy quitando el filtro. Voy a aplicar, no sé, a esta compañía. En fin, el filtro que ustedes le quieran colocar. Puedo estar trabajando 2 filtros a la vez. Puedo tener varios filtros, entonces supongamos que quiero el cliente y la calificación del cliente. Entonces quiero ver, no sé, de aquí quiero ver puntualmente este cliente miércoles. Ok, calificación cliente, por lo pronto le voy a dejar todas.
tengo ese cliente con todas las calificaciones. Puede pasar que, no sé, yo quiero ver mm, los que sacaron menos de 3. A ver si ese cliente tuvo, no sé, para regañar al vendedor, lo que sea, tuvo una venta que hizo Gustavo Acuña por internet. Bueno, no sé si fue una en total de venta. Y otra Pedro Suárez por teléfono. ¿Mm? Puedo colocar cualquier cantidad de filtros, así como de columnas y filas. Ya vamos a ver, aquí te ventas. Bueno, no importa. Borremos todo. ¿Qué pasa si yo coloco el vendedor y el canal? Van igual, voy a colocar las ventas. Noten que ahí me aparece de cada vendedor por canal. ¿Qué pasa si invierto y coloco vendedor debajo de canal? Ella me muestra es de cada canal su respectivo vendedor. Igual lo pude haber colocado acá en columnas. De cada vendedor, cada canal. O al revés. De cada canal, cada vendedor. Ahí tienen para que, mejor dicho, se entretengan y jueguen. Vamos a ver otro ejemplo de tabla y gráfico dinámico. Y aquí quiero pasar al punto de Bimbo, pero primero dejémosles dejemos ahí la venta, configuración de campo de color, coloquemos venta total, formato de número, coloquemos aquí vendedor, coloquemos canal, coloquemos filtro, calificación del cliente y seleccionemos los que sacaron más de 4. Listo, ahí les dejo eso, guardar. Pongámoslo ahí. Listo. Importante, se me había olvidado. ¿Qué pasa si yo actualizo un dato acá? Voy a borrar el primer Juan Pérez, no es el único, pero voy a agregar Felipe Torres. No está, ¿cierto? No, no estoy yo. No. ¿Qué debe pasar? Que aparezca un vendedor más, que es Felipe Torres. ¿Por qué no aparece? Cuando yo modifico acá, me paro aquí sobre la tabla, le doy clic derecho, actualizar. Y ahora sí aparece. O la modificación que haya hecho, borrarle datos, agregarle nuevo, lo que sea, a la tabla base, pues, clic derecho sobre la tabla dinámica, actualizar y listo. Nos vamos a ir ahora con el punto de Bimbo. Algunos lo van a hacer, otros no. Pero vamos a revisar primero. Creo una plantilla en Access con estos datos. Les dije, lo vamos a trabajar desde Excel. Ya queden ustedes que revisen el programa Access con su licencia de Office 365. Tienen acceso a Access. Por lo pronto lo vamos a hacer desde Excel. Calcule lo solicitado en amarillo desde Access. Lo vamos a calcular desde acá. ¿A cuánto es igual la utilidad bruta? A la venta neta
menos el costo de ventas, ¿cierto? Listo. Mi utilidad operacional, ¿a qué va a ser igual? A mi utilidad bruta menos las comisiones, menos publicidad, menos gastos de administración, menos depreciación y amortización, menos distribución. ¿A qué va a ser igual mi contribución marginal? Les muestro algo y les dejo una parte pendiente. La contribución marginal no es otra cosa que utilidad bruta sobre venta neta. Por lo pronto, para mostrarles la tabla dinámica, lo voy a dejar así. Pero ¿qué deben tener en cuenta ustedes? Primero, dense cuenta que a veces tengo una venta neta negativa sin costo de ventas, por consiguiente tengo una utilidad bruta igual negativa, que si yo hago esa operación de utilidad bruta sobre venta neta, que estoy dividiendo el mismo número sobre el mismo número, y además negativo sobre negativo me va a dar positivo, voy a tener una contribución marginal del 100% en esos casos. Y no debe ser así. Primero, ¿por qué se dan ventas netas negativas? Aquí no especifica, pero en el común de los casos puede deberse a devoluciones. Entonces, tienen que condicionar eso para que cuando eso ocurra no me haga esa división, sino me haga otro cálculo, me coloque otro valor, ya les queda a ustedes. ¿Qué es el EBITDA? La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Quiere decir que puedo coger mi utilidad operacional, le voy a sumar depreciaciones y amortizaciones. Ahí estoy teniendo mi utilidad antes de depreciaciones y amortizaciones, y como aún no he calculado ni impuestos ni intereses, ahí ya tengo mi EBITDA. Tengo la tabla completa, salvo eso, contribución marginal, que les queda a ustedes pendiente por formularlo. Es algo muy sencillo con la fórmula de sí. Señal en verde. Crea una tabla dinámica en Excel con origen de datos de Access. Igual lo vamos a trabajar aquí con Excel. Muéstrelo en forma de estado de resultados. Te voy a insertar, si quiero el gráfico dinámico, si no, pues solo tabla dinámica. El ejercicio es el mismo. Para este caso me están pidiendo solo la tabla. Voy a elegir la tabla dinámica, automáticamente me selecciona esa información, nueva hoja de cálculo. Entonces, ¿cómo queda eso en estado de resultados? Pues voy a tener mis ventas, ¿cierto? Menos mi costo de ventas. Si se dan cuenta, aquí en columnas me puso valores, pero se lo va a cambiar. Lo quiero acá en filas. Ahí ya estoy armando mi estado de resultados. Eso me va a dar igual a mi utilidad bruta. Luego le voy a restar gastos de administración, le voy a restar comisiones,
le voy a restar publicidad, le voy a restar depreciación y amortización, distribución. Eso me va a dar de resultado mi utilidad operacional. Si se dan cuenta, queda en el orden que yo lo coloqué. Si yo necesito cambiar algo de lo que aparece acá del orden, sencillamente lo selecciono y lo muevo hacia arriba, hacia abajo. Voy a colocarle aquí venta neta, formato número, lo voy a colocar así. Ahora costo de ventas, no sé, lo voy a colocar menos costo de ventas, formato en número. Utilidad, le voy a colocar igual utilidad bruta. Así sucesivamente, de ahí para abajo. ¿Qué estoy haciendo? Cambiándole el nombre, colocándole el formato de número. Fue bastante rápido. Si se dan cuenta, lo que pedían aquí de tabla dinámica es algo muy sencillo, pero que definitivamente va a mostrar si ustedes conocen o no conocen del tema. Menos gastos administración igual. Y bueno, de ahí para abajo. Ese es todo el tema de tablas dinámicas. La explicación que yo o cualquier persona puede darles es bastante sencilla, bastante rápido. Ya va el cómo la utilicen, cuando la utilicen. Me pueden preguntar, no sé si en sus trabajos requieran, sé que algunos trabajan en compras, otros en finanzas, otros no trabajan, lo que sea, pero dependiendo del tipo de información que manejan, depende del tipo de tabla, ¿no? A veces uno coloca más, ay, ¿qué pasó? Se trabó. A veces uno coloca más ítems en filas, a veces más en columnas, a veces aquí en valores, como lo mostraba esta prueba. También les digo eso, si tienen preguntas de su trabajo, con confianza. Allá, mejor dicho, les dejé casi resuelto este. ¿Qué falta aquí también? Señal en verde los productos que tienen utilidad positiva y en rojo los productos que tienen utilidad negativa. Formato condicional. Genere una presentación en PowerPoint a la gerencia. Pues nada, hacer una presentación en PowerPoint. Ahora, no es el único tipo de tabla dinámica que yo puedo crear. Supongamos que quiero dejar esta. Voy a volver a insertar una tabla dinámica de eso en una nueva hoja. Aquí tengo esta del estado de resultados y aquí tengo esta que parte de la misma información pero otro tipo de tabla dinámica. Ejemplo, quiero ver por marcas, las ventas y el evita, por ejemplo.
o lo que fuera. Listo. Me muestra solo unos gráficos. Ok, bueno. Listo. Puedo ver, no sé, lo que se les ocurra por marca, ventas, evita, no sé, y quiero filtrar por agencia. Entonces quiero ver solo de esta agencia, por ejemplo. No sé, de esta agencia. Y no sé, por agencia y por canal, en fin. Ahí queda para que se pongan a revisar. Queda un taller solo de tablas dinámicas. Creo que no se me queda nada por explicar para que puedan hacer el taller. Ya, muchas gracias. Dios los bendiga. Cualquier cosa me escriben al correo, al celular, lo que sea.